Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a este rinconcito de historias y emociones. Espero que se encuentren de maravilla, vibrando con la intensidad de las narrativas que nos apasionan. Hoy nos embarcamos en una travesía por un verdadero torbellino de sentimientos, un acontecimiento que ha sacudido los cimientos mismos de nuestra narrativa favorita hasta la médula. Un giro de los acontecimientos tan impactante que ha dejado a muchos de nosotros con el corazón en un puño, con un nudo en la garganta y una insaciable sed de respuestas. Vamos a hablar, sin rodeos ni adornos innecesarios, de ese evento que ha paralizado a nuestro querido Khan, que ha resonado en lo más profundo de su ser y que, francamente, a nosotros también nos ha dejado sin aliento, con la respiración contenida y la mente en ebullición: el matrimonio de Demet y Othman. Sí, han leído bien. Si por alguna casualidad del destino aún no están suscritos a nuestro canal, les invito con la efusividad que amerita este momento a darle a ese botoncito rojo que tanto anhelamos ver cliquear y, por supuesto, a activar esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestros análisis profundos, desgloses detallados y, sobre todo, para ser parte de esta comunidad apasionada. Vamos a desgranar esta compleja y desgarradora situación juntos, pieza por pieza. Imaginen por un momento el cataclismo que ha supuesto esta noticia. Khan, ese personaje que hemos visto crecer, luchar con uñas y dientes, amar con una devoción casi sobrehumana, sufrir las peores desilusiones y, a pesar de todo, superar obstáculos que parecían insuperables, se encuentra ahora de bruces ante una realidad que parece diseñada para desgarrar su mundo en 1000 pedazos. La noticia del matrimonio de Demet, la mujer que para una inmensa mayoría de nosotros representa un faro, un pilar fundamental en su existencia, con Othman, un personaje que desde su primera aparición ha generado un torbellino de dudas, sospechas y controversias, es un golpe directo y certero al corazón. No se trata de una simple unión matrimonial, no. Es un símbolo potente y contundente de un cambio radical, de un rumbo completamente inesperado que inevitablemente altera de forma drástica y profunda el destino de varios personajes, tejiendo nuevas tramas y sembrando las semillas de conflictos venideros. Detengámonos un instante en la perspectiva de Khan. Él ha invertido una parte inconmensurable de sí mismo, ha luchado con una tenacidad digna de admiración por ese amor, por esa conexión que él, y nosotros con él, creíamos inquebrantable, sólida como una roca. Y de repente se ve obligado a confrontar la evidencia irrefutable, cruda y dolorosa, de que sus esperanzas más anheladas, sus planes meticulosamente trazados, quizás incluso sus sueños más románticos, han tomado un camino radicalmente diferente, uno que lo excluye por completo. Esto, mis queridos amigos, no es algo que se pueda ignorar fácilmente, ni mucho menos olvidar. Para Khan, este evento representa, en su más pura y desoladora esencia, una traición. No necesariamente una traición intencionada por parte de Demet, o al menos no en un sentido malicioso explícito, pero sí una traición devastadora a la idea misma de lo que él creía que era su futuro, su vida compartida. Es la confrontación brutal y sin piedad con una realidad que él no eligió, una realidad que, de alguna manera, se le ha impuesto, cayendo como un mazazo sobre su existencia. Y eso, como bien sabemos, duele, y duele de una manera profunda y visceral que es difícil de describir con meras palabras. Y es aquí, precisamente en este punto de quiebre, donde entra en juego la profundidad de las emociones, de esas sutilezas del alma humana que tanto nos gusta explorar y desentrañar. ¿Qué significa realmente este matrimonio para Demet? ¿Es una decisión meditada y consciente e impulsada por un amor genuino y floreciente, o quizás una elección dictada por la conveniencia, por un cálculo frío de la razón, o tal vez por una necesidad imperiosa de seguir adelante, de redefinir su rumbo, de encontrar una nueva dirección, un nuevo puerto seguro en su vida? Las respuestas a estas preguntas son absolutamente cruciales, de un valor incalculable, para poder comprender la verdadera magnitud y el alcance de este evento. Si Demet en su fuero interno ha encontrado una nueva felicidad, un nuevo camino, una paz que antes no existía, junto a Othman, entonces para Khan la herida se vuelve doblemente dolorosa, sangrante. No solo ve desvanecerse la última chispa de esperanza de un futuro compartido con ella, sino que además debe enfrentarse a la dolorosa aceptación de que ella ha encontrado esa ansiada felicidad en otros brazos, en otro camino. ¿Y qué decir de Othman? Su papel en esta intrincada trama es, sin ninguna sombra de duda, uno de los más intrigantes, uno de los que más preguntas nos genera y más especulaciones despierta. Sus intenciones son verdaderamente genuinas. ¿Puras y desinteresadas? ¿Está él realmente enamorado de Demet, de una manera profunda y sincera, o hay algo más, algo oculto, algo turbio, algo estratégico detrás de esta unión que parece tan sólida a primera vista?
Las dinámicas que se tejen entre estos tres personajes, este triángulo tan cargado de tensión, son un verdadero campo minado de posibles conflictos, de revelaciones impactantes y de giros inesperados que nos mantendrán pegados a la pantalla, ansiosos por lo que vendrá. La presencia de Othan, ahora consolidado como el esposo de Demet, inevitablemente genera una tensión palpable, casi eléctrica, en cada escena, en cada interacción. Cada cruce de miradas, cada palabra pronunciada, cada gesto sutil entre Khan y Othan estará cargado de un significado oculto, de una competencia silenciosa pero feroz, de una lucha por el afecto y el futuro de Demet. Podemos pasar horas especulando, teorizando, intentando descifrar las razones profundas por las que Demet ha tomado esta drástica decisión. Quizás, después de las innumerables dificultades, de los altibajos emocionales, de las tormentas y las calmas tensas de su relación con Khan, ella ha sentido una profunda necesidad de estabilidad, de un ancla firme que la sujete. Quizás ha encontrado en Othan una serenidad, una calma que nunca pudo hallar en la intensidad y la imprevisibilidad de Khan. O tal vez las circunstancias de la vida, los giros del destino, la han empujado inexorablemente a este punto, sin dejarle otra opción aparente. No podemos, bajo ninguna circunstancia, descartar tampoco la posibilidad de que Othan haya jugado un papel activo y deliberado en persuadirla, en influir en su decisión, o incluso, en el escenario más oscuro, en manipularla sutilmente para que accediera a casarse con él. Estas son las preguntas que nos atormentan, las que nos mantienen al borde del asiento, con los nervios a flor de piel, ¿verdad? Para Khan, este matrimonio no es solo un golpe bajo, es un catalizador, un evento que marcará un antes y un después. Es el momento crucial en el que debe forzosamente replantearse su propia vida, sus propias metas, sus propios sueños. Se hundirá en la desesperación más profunda, dejándose consumir por el dolor y la amargura, o logrará encontrar la fuerza interior, la resiliencia que sabemos que posee, para superar este obstáculo aparentemente infranqueable y seguir adelante reinventándose. Su reacción ante esta noticia, ante esta dura realidad, será definitoria, crucial, para la evolución de su personaje. Veremos si su dolor lo consume como un fuego devorador o si, por el contrario, lo impulsa hacia una nueva etapa de crecimiento personal, de autodescubrimiento y de fortaleza interior. Es un test definitivo de su resiliencia, de su capacidad innata para levantarse con más fuerza después de cada caída estrepitosa. Ahora detengámonos a analizar con la precisión de un cirujano el impacto de este evento en la trama general de nuestra historia. Este matrimonio no es un mero evento aislado, un suceso efímero, sino que representa un verdadero punto de inflexión, un antes y un después. Abre un abanico de nuevas posibilidades narrativas, introduce nuevos y complejos conflictos que se desarrollarán ante nuestros ojos, y seguramente desatará una cadena de reacciones en cascada que afectarán a todos y cada uno de los personajes, tejiendo un tapiz cada vez más intrincado. La dinámica entre Demet y Khan, que hasta este momento era el eje central de muchas de nuestras expectativas, el motor de gran parte de la trama, se verá forzosamente transformada, obligada a mutar y adaptarse a la nueva realidad. ¿Habrá algún intento de reconciliación, por remoto que parezca? ¿Será siquiera remotamente posible reconstruir algo de lo que se ha hecho añicos, de lo que se ha roto en 1000 pedazos? La figura de Othan en este contexto adquiere una importancia capital, se vuelve clave para el desarrollo futuro de la historia. Su relación con Demet no solo afecta directamente a Khan, generando esa tensión palpable, sino que también puede tener repercusiones significativas en su propio círculo social, en su familia, en sus amistades. ¿Cómo reaccionarán los demás personajes ante esta unión que ha trastocado el orden establecido? ¿Habrá aliados inesperados que apoyen esta nueva faceta de Demet, o surgirán enemigos silenciosos, personajes que observarán desde la sombra, esperando el momento oportuno para actuar? La complejidad intrincada de las relaciones interpersonales en esta historia nos permite prever un desarrollo fascinante, lleno de giros argumentales y sorpresas que nos dejarán con la boca abierta. Y volvamos a ese sentimiento primordial que nos une a todos como espectadores, como cómplices de estas emociones, la empatía. Nos ponemos en el lugar de Khan, sentimos ese doloroso pellizco en el pecho, esa punzada de decepción, esa sensación de impotencia. Nos preguntamos en un ejercicio de introspección, ¿cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar, enfrentados a la misma adversidad? ¿Seríamos capaces de perdonar, de comprender, de seguir adelante a pesar de todo? ¿O nos dejaríamos consumir por el rencor y la amargura? Esta conexión emocional profunda es, sin duda alguna, lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras, tan adictivas, tan capaces de trascender la pantalla y tocar nuestras vidas.
Además, este evento nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma del amor, sobre las complejidades de las relaciones humanas. ¿Son los finales felices siempre lo que esperamos, lo que anhelamos, o a veces el camino que toman las cosas, aunque doloroso y difícil al principio, nos lleva, de forma inesperada, a un destino mejor, aunque sea diferente a lo planeado? Estas son las grandes preguntas universales que estas narrativas, con su maestría, nos plantean, invitándonos a cuestionar nuestras propias creencias y experiencias. Es importante considerar también las sutilezas, los detalles aparentemente insignificantes que en realidad encierran un significado profundo. A veces los giros más impactantes de una historia no son los más explosivos, los más escandalosos, sino aquellos que se manifiestan de forma silenciosa, casi imperceptible. Un cambio sutil en la mirada de Demet, una palabra que queda en el tintero, un gesto discreto pero cargado de intencionalidad. Estos detalles, estos matices, pueden revelar mucho más que un gran drama público. Y son precisamente esos matices, esas pinceladas sutiles, los que intentamos captar, analizar y desmenuzar para ustedes, para ofrecerles una comprensión más profunda y completa de la narrativa. Este matrimonio, al fin y al cabo, es un testimonio irrefutable de la imprevisibilidad inherente a la vida misma. Por mucho que planeemos, por mucho que esperemos y anhelemos, el destino a menudo tiene sus propios planes, a veces caprichosos, a veces crueles. Y para Khan, este es un momento de profunda y dolorosa confrontación con esa verdad incuestionable. Debe aprender a navegar por las aguas turbulentas de la decepción, a encontrar su propia brújula interna y a forjar su propio camino, incluso cuando ese camino se aleja drásticamente de lo que había imaginado y soñado. Y para nosotros como espectadores, como observadores privilegiados de estas vidas ficticias, es un recordatorio vívido de por qué amamos estas historias con tanta pasión. Nos ofrecen la oportunidad única de vivir vicariamente las emociones más intensas, de experimentar la alegría, el dolor, la esperanza y la desesperación desde la seguridad de nuestras butacas, de reflexionar sobre nuestras propias vidas a través del espejo de estos personajes, y de conectar con una comunidad vibrante que comparte nuestras mismas pasiones y anhelos. En resumen, el matrimonio de Demet y Othan ha sido un evento sísmico, un terremoto emocional que ha sacudido los cimientos de las expectativas, ha desatado una tormenta furiosa de emociones encontradas y ha abierto, de par en par, un capítulo completamente nuevo y fascinante en la historia de Khan. Hemos sido testigos directos de cómo este acontecimiento lo ha golpeado duramente, dejándolo en una encrucijada emocional, tambaleándose al borde del abismo. La incertidumbre que rodea las verdaderas intenciones de Othan y las decisiones, a menudo enigmáticas, de Demet, solo añade más capas de intriga y misterio a esta compleja y desgarradora situación. Es un recordatorio potente y necesario de que el amor, las relaciones humanas y el destino son caminos intrincados, a menudo impredecibles y llenos de giros inesperados, y que la verdadera medida de la fuerza de un personaje no se encuentra solo en sus victorias resonantes, sino, sobre todo, en su asombrosa capacidad para levantarse con más determinación y coraje después de cada caída estrepitosa. Agradezco enormemente desde lo más profundo de mi corazón, que hayan estado conmigo hoy, desgranando cada detalle de este impactante evento. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya parecido tan intrigante, tan apasionante como a mí. Me encantaría, de hecho, conocer sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías en la sección de comentarios. ¿Cómo creen ustedes que reaccionará Khan a largo plazo? ¿Se recuperará de este golpe o se dejará consumir por la tristeza? ¿Qué creen que sucederá con la relación entre Demet y Othan? ¿Será un amor verdadero o una unión efímera? Dejen volar su imaginación, liberen sus pensamientos y compartan sus valiosas perspectivas con nuestra maravillosa comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden, por favor, dejar un gran me gusta, ese gesto que tanto nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también aman estas historias y se apasionan por los destinos de nuestros personajes favoritos. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les ruego por favor que se suscriban a nuestro canal y activen esa indispensable campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos análisis, discusiones y desgloses. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de nuevas emociones y reflexiones. Hasta pronto, mis queridos amantes de las historias.